¿Quiénes fueron realmente los seres mitológicos conocidos como centauros? ¿Qué rarezas encontramos en torno al más famoso poema épico francés conocido como Cantar de Roldán? ¿Qué milagro bíblico obró el gran rey europeo conocido como Carlomagno y qué realidad científica subyace detrás? Veámoslo, comenzamos. Hola alumnos de Scali Gripetavius, ¿preparados para desaprender y reaprender? Antes de empezar os pido por favor que le deis like al vídeo y dejéis un comentario o emoji. Eso ayuda muchísimo a que YouTube lo posicione mejor y con ello pueda llegar a más gente. Hazlo. Hazlo. Este vídeo continúa la exposición en forma de tabla comparativa del vídeo anterior, que os aconsejo que veáis. Os recuerdo la estructura básica de la exposición en forma de tabla comparativa. El número indica cada uno de los paralelismos consecutivos y las letras indican las diferentes épocas comparadas, a saber, A, la Biblia, B, la antigüedad clásica y tardía, C, el original medieval. Os adelanto ya que no en todos los números figurarán las tres letras. Esto se debe a que no siempre se puede hallar el paralelismo correspondiente. Diferentes crónicas fueron escritas por distintos cronistas que se atenían a diversas ideas. Aunque reflejaban una misma realidad, unos subrayaban X y omitían Y para reflejar Z, otros hacían lo mismo pero viceversa. Aclarado este punto, arrancamos. Atención guionistas, que aquí hay película. Seguimos con Josué y Alejandro Magno. Añadimos a los argonautas. En el vídeo anterior nos quedamos en el punto 21, por tanto, vamos con el siguiente. 22a. En Deuteronomio 3:25 se dice que Moisés le suplica a Dios que le permita cruzar el Jordán y ver la región montañosa y el Líbano. 22b. Realmente tras el río Po, antaño llamado Erídano, se encuentra la montaña llamada Monte Blanco. Además, es posible que el Líbano bíblico, cuyo esqueleto de consonantes es LBN, sea la medieval Albania, también LBN. Por cierto, fijaos en el nombre de Erídano. Se parece muchísimo al nombre de Jordán y, como podéis ver, también tiene el vocablo eslavo Don, río. 23a. En el libro de Josué se dice que al cruzar el Jordán y conquistar una gran región, los israelitas se asientan en la tierra prometida. 23b. En la futura serie de vídeos La Rush Bíblica os hablaré con mayor profundidad acerca de qué es la tierra prometida. Thank you. Al analizar el éxodo bíblico y la conquista de la tierra prometida, es imposible pasar de largo por los antiguos mitos griegos de los argonautas. Esas leyendas son muy parecidas a los relatos sobre las campañas y guerras tanto de Josué como de Alejandro. Es probable que el mito acerca de los argonautas sea otro duplicado más, aunque más fantasioso y literario, de las crónicas medievales que hablan de las guerras de los siglos XIII al XVI. De todo esto y mucho más hablaré en la futura serie de vídeos titulada El inicio de la Rush Orda. 23c. El original del complicado mito compuesto acerca de los argonautas es, al parecer, todo el ciclo de cruzadas de los siglos XIII-XIV, el éxodo de Bizancio como resultado de la guerra de Troya del siglo XIII, la conquista mongola del siglo XIV y la invasión otomana de los siglos XV-XVI. Hay que ver, menudo lío. Veamos esto con un poco más de detenimiento. 24a. Con anterioridad ya identifiqué a los israelitas con los TRQVN, tarquinios, troyanos, tracios, francos, turcos. What? 24b. El esqueleto de consonantes de la palabra argonauta es RGNT. Aparentemente no es nada similar.
Sin embargo, teniendo en cuenta el frecuente paso de G a K y viceversa, y que en latín, por ejemplo, la U se escribía como V, el esqueleto RGNT se convierte en RKNVT, es decir, prácticamente las mismas consonantes que en el caso TRQVN. Yo estoy flipando ahora mismo. En uno de mis primeros vídeos expliqué que antiguamente los documentos se escribían única o prácticamente con consonantes, a veces incluso sin espacio entre palabras. Esto se debía principalmente al elevado coste y escasez del material de escritura. Como imaginaréis, al copiar, transcribir o traducir documentos de este tipo, se podían cometer y se cometían pequeños errores como por ejemplo en el orden de las consonantes. Además, el orden pudo alterarse también debido a que ciertos cronistas, por ejemplo de Europa Occidental, escribían de izquierda a derecha, mientras que otros, por ejemplo de Oriente Medio, lo hacían de derecha a izquierda. 25a. En la Biblia se describen largas marchas de las huestes de Josué por regiones extranjeras. Una interminable serie de guerras por nuevas regiones donde habitar. El vínculo con la patria prácticamente se pierde. 25b. Casi toda la segunda mitad de su vida, los argonautas la pasan en duras travesías en el extranjero, lejos de su patria. Guerras, victorias, derrotas, viajes. La patria queda en algún lugar muy lejano. Véase la Odisea de Homero. 26b. Las andanzas de los TRQVN troyanos son precedidas por el rapto de Helena la Hermosa por parte de Paris. El nombre de Helena es muy cercano al de Hele. El nombre de Paris se parece al de Frixo. Recordad que antiguamente la P podía pasar a F y viceversa. Véase, por ejemplo, el eslabón intermedio de la grafía PH del latín o el inglés. En cuanto a la letra griega xi, solamente se diferencia de la sigma final en un pequeño trazo superior. Antes del inicio de las andanzas de los argonautas, Frixo rapta a Hele. 27a. El líder de los israelitas es Moisés, sucedido después por Josué, que en ruso es llamado Iisus Navin. Como ya dije en uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace os dejo en la descripción, este nombre podría provenir de la palabra rusa novi, nuevo, concretamente de su variante novinka, pronunciada navinka, novedad. Al mismo tiempo, este personaje también es el antiguo héroe legendario Eneas. ¿Qué? Que podría venir, por ejemplo, de la palabra griega neo, es decir, nuevo. Eneas, que es parcialmente a su vez Noé. ¿Qué? De nuevo tenemos el término nuevo, es el nombre colectivo de varios nuevos líderes troyanos, que se dispersaron en todas direcciones tras la caída de Troya, Zargrado, Yoros, Jerusalén. 27b. El líder de los argonautas es Jasón. Se sabe que Jasón fue educado por Quirón, un centauro. El esqueleto de consonantes de la palabra centauro es CNTR. Si la U se escribe como V, sería CNTVR. Además, si tenemos en cuenta que en latín, por ejemplo, la C tenía sonido K y que en griego directamente se escribe con la letra K, entonces el esqueleto de consonantes resultante es KNTVR. Es decir, prácticamente las mismas consonantes que TRQVN, pero con otro orden. Por supuesto. Por cierto, en cuanto al término centauro, su etimología oficial no queda del todo clara. Se cree que proviene del griego, concretamente de las palabras kentein, punzar, pinchar, y tavros, toro. Es decir, centauro vendría a significar supuestamente pinchatoros o matatoros, matador de toros. Sin embargo, no queda claro por qué una especie de hombres caballos son denominados matadores de toros. Lo más lógico sería pensar que la especie se denomine con algo que la caracterice, más allá de sus aficiones de caza. Es decir, el nombre de centauro debe tener, en realidad, una relación directa con su característica más evidente, la especie equina, el caballo. Bueno, pues de nuevo la lengua eslava puede ayudarnos a descubrir el quid de la cuestión.
Seguramente la palabra centauro sea una interpretación de la combinación de las palabras rusas koñ, caballo, y tabor, campamento. Es decir, koñ-tabor, campamento de caballos. La palabra rusa tabor proviene de la palabra tabar en ruso antiguo, que significa campamento turco. A su vez, en la lengua de los tártaros de Crimea, la palabra tabur significa fortificación hecha de carros. La palabra rusa tabor también hace referencia a un despliegue de combate de las tropas durante la marcha, protegidas por transportes carros. Un campamento militar cosaco con carros. Un conjunto de familias nómadas que vagan y su campamento, sobre todo se usaba para referirse a los gitanos. Un gran grupo de personas establecido en un campamento temporal. A tenor de todo esto, la explicación lógica y verosímil es la siguiente. Seguramente el mito acerca de los centauros surge a raíz del contacto de los habitantes de las regiones montañosas de las penínsulas Balcánica y Anatolia con los jinetes de las estepas. Los pueblos de dichas regiones montañosas, si bien tenían unidades de caballería, estas no eran tan numerosas. Es más, la cultura de la estepa está directamente vinculada con la domesticación, monta y adiestramiento de los caballos. Desde pequeños, los muchachos esteparios montaban a caballo y aprendían a ser diestros en el combate a caballo, no solo con lanza y espada, sino también con arco. Amén de que aprendían a hacer todo tipo de piruetas sobre sus monturas. De hecho, la mayoría de imágenes de centauros representan a estas criaturas precisamente con arcos. De ahí que la constelación de Sagitario sea precisamente un centauro arquero. Es decir, adquirían una destreza increíble que, a ojos de gentes de culturas más arraigadas a la tierra y a tener los pies en el suelo, les hacía parecer parte del animal que montaban. Es decir, animal y hombre se fundían en uno. Son muy conocidas las virguerías de las que eran capaces los jinetes de las estepas. A día de hoy, todas esas acrobacias de los jinetes se consideran un mero espectáculo. Pero antiguamente estaban directamente relacionadas con la maestría propia de un guerrero y los ardides para confundir al enemigo, como por ejemplo, desaparecer tras el costado de tu montura y descolgarte haciéndote el muerto para enseguida entrar en combate y coger de imprevisto a tu rival. De ahí surgió seguramente el híbrido mitológico que hoy en día conocemos como centauro. Se sabe que los centauros, según muchos relatos mitológicos, participan en numerosas guerras, como por ejemplo la de Troya. He aquí un fragmento del mosaico del suelo de la Catedral de Otranto. De entre muchas imágenes fantásticas, datadas supuestamente alrededor del año 1165, vemos centauros de varias cabezas, es decir, jinetes sobre caballos, escuadras de caballería. (28a) En la Biblia, uno de los lugares centrales del Éxodo lo ocupa Aarón Arrio León. 28b. En la historia de los argonautas juega un importante papel el dios de la guerra Ares. Es precisamente en su bosque sagrado donde se guarda el famoso vellocino de oro. 28c. El nombre de Ares, cuyo esqueleto de consonantes es RS, es probablemente una de las formas de la palabra Rus, ruso. En lenguas como la húngara, por ejemplo, ruso se dice oros. Es que es ruso, ¿eh? Todo esto y mucho más lo expondré en la futura serie de vídeos titulada Imperio. Thank you. 29a. Moisés es el líder de un grupo de israelitas que pasaron toda su vida vagando en el extranjero tras haber abandonado su patria, Misraim. 29b. Jasón encabeza un grupo de antiguos héroes griegos, los argonautas, que emprenden un viaje en busca del vellocino de oro. Abandonan su patria por muchos años, prácticamente por el resto de sus vidas. He aquí una miniatura del códice de Guido delle Colonne, Historia de la destrucción de Troya, supuestamente de principios del siglo XV. El rey Peleo encomienda a Jasón obtener el vellocino de oro. Los personajes antiguos están representados como individuos medievales.
Los historiadores modernos aman esgrimir en estos casos su argumento predilecto para explicar estas cuestiones, el famoso anacronismo medieval. Se podría resumir tal que así. La ignorancia y el desconocimiento de los artistas medievales les llevaba a representar acontecimientos pasados con aspectos de su propia realidad. Y vosotros os preguntaréis, ¿pero por qué hacían eso? Muy buena pregunta. A lo que cualquier historiador os contestaría: porque así percibían y asimilaban mejor las escenas y el mensaje. Y es que con argumentos así se puede explicar cualquier cosa. Ah, sí, bueno, siempre que vean una cosa así, lo hizo un mago. Si cuela, cuela y si no me la pela. Sin embargo, a tenor de los resultados de los métodos empíricos matemático-estadísticos, todos estos presuntos anacronismos adquieren una explicación diferente y totalmente lógica. Si todavía no sabéis a qué métodos matemático-estadísticos me refiero, os aconsejo ver todos mis vídeos relacionados con este tema. Os dejo los enlaces de sus listas de reproducción en la descripción. 30a. En el relato de los troyanos se habla del barco de Eneas, en el que abandonan su patria. 30b. Un elemento principal de la historia de los argonautas es el barco de nombre Argo, con el que viajan por el mundo. 31a. En Josué 22:30 y en adelante se habla del conocido sacerdote Fineas. Eleazar engendró a Fineas, Fineas engendró a Abisúa. 31b. La leyenda de Fineo está también incluida en la historia de los argonautas, en el hilo de sus viajes y combates. Los nombres de Fineo y Fineas son prácticamente idénticos. 32a. Adán o Adam, DN sin vocales, y Eva cogen de un árbol del bosque sagrado una manzana, el fruto prohibido. Junto al árbol hay una traicionera serpiente que engaña. Libro del Génesis. 32b. Jasón y Medea, es decir, MD sin vocales, en el bosque sagrado cogen de un árbol el famoso vellocino de oro, custodiado por una serpiente dragón. Los esqueletos de consonantes de M y MD se diferencian únicamente por su dirección de lectura. 33a. Tras coger el fruto prohibido, Eva y Adán son castigados y expulsados del paraíso por Dios. Génesis. En otras versiones, duplicados, reflejos fantasma de esta historia, este acontecimiento se completa con la huida de todos los troyanos tarquinios godos supervivientes. Es muy probable que se trate precisamente de la leyenda del Éxodo. 33b. Tras robar el vellocino, Jasón y Medea se salvan huyendo con pánico junto con los argonautas. El rey Eetes, dueño del vellocino, se cabrea al enterarse del robo de la reliquia. Es curioso que algunos dibujos en las antiguas vasijas griegas, que representan el robo por parte de Jasón y Medea del vellocino del árbol donde hay una serpiente dragón, casi no se diferencian de los dibujos que ilustran en los textos medievales el relato bíblico sobre el robo por parte de Adán y Eva del fruto prohibido del árbol, en el que está la serpiente traicionera que engaña. Para evitar confusiones, repito una vez más que por ahora estoy comparando solamente acontecimientos fantasma, es decir, acontecimientos reales de la historia eurasiática desplazados hacia el pasado. Los sucesos auténticos ocurrieron realmente mucho más tarde, concretamente entre los siglos XII y XVII de nuestra era, cómputos caligeriano. ¡Me cago en todo lo que he estudiado! ¡Que los degenerados! Si todavía no sabéis qué es eso de cómputos caligeriano, aquí tenéis el vídeo en el que introduzco brevemente el tema. Pasamos ahora a un tema muy interesante, la identificación de Josué con Carlomagno. Además, en relación con esto, os voy a exponer unos esbozos acerca del medieval Cantar de Roldán. Seguiré usando el mismo formato de tabla comparativa de números y letras, siguiendo el orden consecutivo anterior. Dicho esto, vamos allá. Atención, guionistas, que aquí hay película. El medieval Cantar de Roldán nos habla de las guerras de los siglos XV-XVI, descritas en la Biblia como las guerras de Josué. La curiosa, extraña y famosa historia de la detención del sol.
El siguiente paralelismo es importante. Identifica algunos eventos bíblicos con los europeos de la época de Carlomagno. En uno de mis anteriores vídeos, cuyo enlace tenéis también en la descripción, expliqué el hecho de que el supuesto nombre de Carlomagno es, en realidad, un título, Gran Rey. Concretamente, resulta que el famoso Cantar de Gesta europeo titulado Cantar de Roldán dice casi lo mismo que los capítulos 7 al 10 del libro de Josué. Esta correspondencia continúa la serie de superposiciones rastreada y observada por el equipo científico del proyecto Nueva Cronología a lo largo de muchos cientos de años en virtud de la combinación de la historia bíblica y europea con el corrimiento de aproximadamente 1800 años hacia el presente. En otro de mis anteriores vídeos, cuyo enlace también encontraréis en la descripción, expliqué que este corrimiento es uno de los 3 corrimientos cronológicos principales, descubiertos mediante el procesamiento de textos escritos usando dichos métodos empíricos matemático-estadísticos. Estos 3 corrimientos principales son los siguientes: aproximadamente 333 años, aproximadamente 1053 o 1153 años y aproximadamente 1780 o 1800 años. Os aclaro ya que la historia de Carlomagno en su datación scaligeriana no es en absoluto un original auténtico. Se trata de un reflejo de acontecimientos mucho más tardíos, probablemente de los siglos XV y XVI. De todo esto y mucho más os hablaré en la futura serie de vídeos titulada La Rus Bíblica. Así pues, seguimos enumerando y explicando los paralelismos. 34a. En la Biblia, concretamente en el libro de Josué, encontramos las campañas de este gran comandante. 34b. Las campañas de Carlomagno y sus comandantes forman parte de la época fantasma supuestamente de los siglos 8-9 después de Cristo. Por si no conocéis esta historia, veámosla de manera muy breve. Los comentadores nos dicen lo siguiente. Han llegado hasta nosotros varias ediciones del poema. La más importante de ellas es el llamado manuscrito de Oxford de mediados del siglo XII. Es este el que es venerado si no como el texto original, sí en cualquier caso como uno muy parecido a él. Sirvieron de motivo para la creación del poema épico los lejanos acontecimientos del año 778, cuando Carlomagno se inmiscuyó en las luchas internas de la España musulmana, haciéndolo por petición de los partidarios del califa de Bagdad. Abderramán había decidido desligarse del califato de Bagdad y crear un estado independiente. Tras tomar varias ciudades, Carlomagno asedió Zaragoza. Sin embargo, ciertas semanas después se vio obligado a levantar el asedio y volver a cruzar los Pirineos debido a las complicaciones en su propio imperio. Los vascones, apoyados por los moros, atacaron en el desfiladero de Roncesvalles a la retaguardia de Carlomagno y masacraron a los francos que se retiraban. Desde el punto de vista de la cronología scaligeriana, aquí no está todo claro. Resulta que, cito, las crónicas conservadas de aquella lejana época largo tiempo ocultaron este suceso. Por primera vez lo comunicó la crónica del año 829, es decir, 50 años después del evento. Es absolutamente evidente que los cronistas oficiales no estaban interesados de ningún modo en confesiones tan desagradables. Es lógico suponer que en la memoria popular los relatos acerca de este acontecimiento quedaran bien sujetos y los cronistas no pudieran ignorar el ojo popular. He aquí una antigua representación de Carlomagno de su relicario. Se muestra un combate del monarca con los sarracenos. Los historiadores modernos indican la ignorancia de los creadores del cofre de oro de Carlomagno, puesto que, según sus palabras, Carlomagno está representado como un caballero del siglo XIII. El error cronológico, por tanto, es de aproximadamente 500 años. Sin embargo, seguramente los creadores medievales del cofre de Carlomagno estaban en lo cierto, mientras que los que se equivocan son los historiadores, que de manera artificial han hecho más antiguos unos acontecimientos de los siglos XIII y XVI. Los comentadores continúan. El acontecimiento, fijado en la historia cantada y confirmado por los comunicados escritos de los cronistas españoles e historiadores árabes, se convirtió en el fundamento del Cantar de Roldán, que ha llegado hasta nosotros en forma de un manuscrito de mediados del siglo XII, cuya autoría unipersonal los partidarios de la teoría individualista adscriben a un tal fantasioso Turoldo. Todos los testimonios sobre la leyenda de Roldán aparecieron después del manuscrito de Oxford, es decir, después del siglo XII.
El espíritu que cala el Cantar de Roldán puede ser explicado, en opinión de Bédier, solamente con el clima de las cruzadas, a partir de finales del siglo XI. Cabe señalar que el momento de la aparición del manuscrito de Oxford, supuestamente siglo XII, corresponde precisamente a la época de las cruzadas según las fechas caligerianas. Estos datos se explican bien mediante el esquema de corrimientos cronológicos sobre el mapa cronológico global o MCG. Estos corrimientos fueron descubiertos en un origen por el matemático y académico ruso Anatoly Timofeyevich Fomenko, padre de la nueva cronología. En realidad, según las siguientes tres imágenes, que muestran esquemáticamente el MCG, la información principal del fantasma imperio de Carlomagno, sencillamente del Gran Rey, vino desde los siglos XIII-XVI. De esta manera, el original tanto de la historia de Carlomagno como de la historia de Josué son los acontecimientos de la conquista mongola de los siglos XIV-XV y de la conquista otomana de los siglos XV-XVI. Eso es una locura. No, es la verdad. No en vano, los estudiosos modernos dicen que en las leyendas de Carlomagno hay claros motivos de la época de las cruzadas. Por cierto, del término mongol o, más correctamente, mogol, os hablé en su momento en uno de mis anteriores vídeos. Os dejo su enlace en la descripción. En él os hablo muy brevemente de su probable origen etimológico. Es un tema muy interesante que volveré a tratar en más de una ocasión y con mayor profundidad en futuros vídeos. Thank you. Según Bédier, Carlomagno es la encarnación del defensor de la cristiandad, del espíritu de las cruzadas, que detuvo el sol para vengar la muerte de su mejor apóstol. ¿Cómo? ¿Pero qué me estás contando? Según Bédier, los 12 pares de Carlomagno, par es un título de alta dignidad en algunos estados, es una especie de transformación poética de los 12 apóstoles de Cristo. Esta evidente tonalidad evangélica del Cantar de Roldán indica que el poema fue creado después del siglo XII de nuestra era, cómputos caligeriano, es decir, después de la época real de Jesucristo, de acuerdo con los resultados científicos del proyecto Nueva Cronología. Eso ya es demasiado para mi cabeza, yo no doy para tanto. Esto de primeras puede sonar extraño y chocante, lo sé, pero los que habéis seguido de cerca todos mis vídeos sabéis que es lógico y verosímil. Claro. En anteriores vídeos expuse en más de una ocasión esta trascendental e interesante cuestión. En la descripción encontraréis los enlaces de los correspondientes vídeos. En futuros vídeos volveré a tratar este tema con mayor profundidad. Tened paciencia. Thank you. Los historiadores nos aseguran, por supuesto, que en el poema se describen acontecimientos del siglo VIII, mientras que todos los motivos de las cruzadas son, supuestamente, añadidos posteriores. Cito. Claro, la lejanía de la edición de Oxford del texto original complica demasiado la lectura del Cantar de Roldán. Cuando los partidarios del tradicionalismo luchaban contra las ideas de Bédier, ellos, al parecer, no negaban en absoluto determinadas y muy finas observaciones de Bédier sobre la introducción en el poema de los pensamientos y el espíritu de finales del siglo XI, principios del XII. El testimonio más evidente de la influencia de la ideología de las cruzadas es el amplio episodio de Baligan, el triunfo de la cruz sobre la media luna. Pero el propio episodio es claramente un añadido posterior que contradice al plano general y estilística del poema. La contradicción aquí seguramente no está en la estilística, sino en la cronología. Cabe señalar que en el Cantar de Roldán aparece la media luna. Solo esto ya nos hace pensar que el texto es de tiempos de la conquista otomana de Europa, de la que hablaré detalladamente en la futura serie de vídeos titulada La Rus Bíblica. He aquí un complemento importante. En palabras de los historiadores, de todas las epopeyas nacionales del medievo feudal, la más floreciente y variada es la épica francesa. Ha llegado hasta nosotros en forma de poemas, en total unos 90, de los que los más antiguos se han conservado en manuscritos del siglo XII, mientras que el más famoso de los poemas heroicos del medievo francés se ha conservado en varios manuscritos, de los que los más importantes son los siguientes. 1. El manuscrito de Oxford, realizado supuestamente en el siglo XII. 2. El manuscrito de Venecia, supuestamente del siglo XIV. 3. El resto de manuscritos de procedencia todavía más tardía.
Es curioso que estos manuscritos supuestamente desaparecieron por mucho tiempo del campo de visión. Resulta que tras haber permanecido en el olvido durante largos siglos, el Cantar de Roldán fue descubierto de nuevo a principios del siglo XIX, en la época del Romanticismo, un movimiento cultural que sentía especial interés por todo lo medieval. La primera edición del poema apareció en 1837. Por eso surge la siguiente pregunta. ¿Por qué el primer ejemplar del poema es datado del siglo XII? Muy buena pregunta. Es probable que su origen sea mucho más tardío, teniendo en cuenta que fue olvidado durante varios siglos. Seguramente el texto que existe hoy en día del Cantar de Roldán es una edición tardía de los siglos XVII-XVIII. En ella se ha conservado algo del original antiguo, pero mucho se ha perdido y distorsionado a causa de la tendenciosa edición y modificación. Pasemos pues a la exposición del paralelismo, moviéndonos hacia el presente por el eje temporal de manera continua. La letra A hace referencia al libro de Josué, la B al medieval Cantar de Roldán. 35A. Se describe una serie de guerras de la conquista de Josué y sus comandantes. 35B. En el Cantar se mencionan numerosas guerras de Carlomagno y sus comandantes. Estas guerras son principalmente de conquista. 36A. Tras cruzar el Jordán, los israelitas irrumpen en dominios ajenos, conquistando nuevas tierras. Josué ataca la ciudad de Jai, libro de Josué, capítulo 7. Para tomar dicha ciudad dirige solamente una pequeña parte de su ejército principal. En Josué 7.3 se dice que tras regresar a Josué los exploradores, le dijeron que solo enviara unos 2.000 o 3.000 hombres. 36b. Carlomagno se retira de la península ibérica. Las tropas que cubren su retaguardia están encabezadas por Roldán. La retirada del monarca es una jugada táctica, ya que se ve obligado a detener temporalmente su invasión. De esta manera, el rey invade una región ajena, al igual que Josué, tras haber abandonado su imperio y habiendo irrumpido en tierras vecinas. Carlomagno separa una parte de su ejército, mientras que él mismo se marcha. En la retaguardia, encabezada por Roldán, hay cerca de 20.000 hombres. La Biblia, por su parte, habla de unos 2.000 o 3.000 efectivos. 37a. En Josué 7.5 se habla de la destrucción del regimiento enviado para tomar Jai. Los supervivientes son perseguidos. 37b. En el caso de las tropas de Carlomagno, la retaguardia encabezada por Roldán también es aniquilada. Casi todos los caballeros mueren en combate. El enemigo persigue a los supervivientes. 38a. Josué desgarró sus ropas y se postró en tierra sobre su rostro, delante del arca del Señor, hasta caer la tarde. Josué 7.6. 38b. El Cantar de Roldán nos habla de la aflicción de Carlomagno tras la noticia de la destrucción de sus tropas. He aquí una antigua miniatura titulada La historia de Roldán, procedente de la obra Las grandes crónicas de Francia, supuestamente del siglo XV. El comentario de la miniatura dice que en el centro se muestra la batalla de Roncesvalles. A la derecha, bajo el árbol, yace Roldán herido. Estos dos fragmentos de la miniatura representan a Carlomagno. Vemos que el monarca lleva sobre su cabeza un caliente sombrero de piel con orejeras flexibles, conocido en ruso como shapka-ushanka. Sobre dicho sombrero, denominado vulgarmente como gorro ruso, el monarca lleva puesta su corona, que nos recuerda, por cierto, a la tiara papal. El comentario del primer fragmento dice que Carlomagno recibe del traidor Ganelón los presentes del rey sarraceno Marsilio y Baligán. 39a. En la Biblia, la derrota del regimiento se explica por medio de una traición. Antes de Jai fue tomada Jericó. Josué dice que se recojan todos los objetos de valor para ofrecérselos a Dios. Josué 6.19. Pero los israelitas incumplen la orden y Dios permite que los habitantes de Jai aniquilen al regimiento de Josué. Se menciona el nombre del supuesto traidor, un tal Acán, hijo de Carmi, Josué 7.1. Como veremos ahora, en los dos relatos comparados solo hay un único culpable, cierto traidor.
39b. La derrota de la retaguardia comandada por Roldán es el resultado de una traición. El conde Ganelón, de antemano, pactó con el enemigo. A cambio de grandes riquezas, hace que una pequeña parte del ejército junto con el mejor comandante se quede atrás. Como resultado, el enemigo ataca la débil retaguardia y privan a Carlomagno de su comandante número 1. 40a. En la Biblia, el anatema de Josué es infringido por el ya mencionado Acán o Ahán. El esqueleto de consonantes de Acán o Ahán es o bien CN, C con sonido K, o bien JN, es decir, Can o Han. 40b. En el caso del cantar, el traidor se llama Ganelón. En italiano, por ejemplo, este personaje se conoce como Gano. El esqueleto de consonantes de Gano es GN. Teniendo en cuenta el habitual paso de la G a la K y viceversa, es probable que el nombre provenga también de KN o JN, es decir, de Can o Han. Evidentemente, todos estos juegos de palabras por sí solos no explican nada en absoluto. Pero, en virtud de los resultados de los análisis matemático-estadísticos, adquieren cierta utilidad analítica. 41a. Al parecer, Acán no forma parte de la composición del regimiento que ataca Jai. En cualquier caso, la Biblia no dice nada acerca de su participación en la operación. 41b. Ganelón o Gano tampoco participa en la batalla de la retaguardia contra los vascones. Está junto a Carlomagno, en su hueste principal. 42a. La Biblia nos habla de la ejecución de Acán una vez han sido aclarados los motivos de la derrota del regimiento en la batalla de Jai. Josué 7:17-18 y 7:25-26. 42b. Carlomagno sospecha de que Ganelón ha cometido traición y ordena ejecutarlo. 43a. En Josué 7:24-26 se dice que junto con Acán son también ejecutados todos los miembros de su familia. 43b. Junto con Ganelón son ejecutados también sus 30 garantes, que intentaron defenderlo frente a Carlomagno. 44a. En la Biblia es el propio Dios quien señala al traidor. Josué 7:13-14 y 7:18. Porque Dios es tribal, Dios se posiciona. 44b. En el caso del cantar, el traidor también es descubierto con ayuda de Dios, quien lo señala. ¡Dios! Carlomagno ordena luchar a dos campeones. Uno defiende a Carlomagno, otro a Ganelón. Exijo un juicio por combate. 45a. Las huestes principales de Josué se acercan a la ciudad de Jai y la toman. Se dice que los israelitas masacran a todos los habitantes en campo abierto, en el desierto, mientras huyen. Josué 8:24. 45b. Las fuerzas principales de Carlomagno regresan y masacran la hueste de sus enemigos, vengando la masacre de su retaguardia. La batalla se describe como una masacre en la que los francos destruyen por completo a la desmoralizada tropa enemiga durante su huida. Se cree que los enemigos de los francos en este conflicto fueron probablemente los vascones. Sin embargo, en las fuentes se mencionan únicamente con el nombre genérico de moros. 46a. Después de la batalla en campo abierto, las tropas israelitas toman Jai. Josué 8:24-28. 46b. Después de la batalla y la lucha con Baligán, Carlomagno toma Zaragoza, atravesando sus puertas. 47a. Durante la batalla de Josué con los reyes rebelados contra él tras la caída de Jai, tiene lugar el famoso episodio bíblico en el que Josué detiene el sol, para que éste ilumine la batalla y permita aniquilar al enemigo. 47b. Durante la batalla de Carlomagno con los moros, ya después de la derrota de Roldán, tiene lugar exactamente el mismo episodio, muy popular en la historia de los francos. Carlomagno detiene el sol para alargar el día y acabar la derrota del enemigo. He aquí las descripciones de estos dos famosos episodios. 48a. La Biblia dice: Entonces Josué habló al Señor el día en que el Señor entregó al amorreo en manos de Israel. Para que fuera derrotado, se entiende. Y dijo en presencia de los israelitas: Sol, detente en Gabaón.
y tú, luna, en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró, hasta que la gente se hubo vengado de sus enemigos. Y el sol se paró en medio del cielo, y no se apresuró a ponerse casi un día entero. Y no hubo día como aquel, ni antes ni después de él, en el que el Señor hubiera atendido a la voz de un hombre. 48b. Esto es lo que se dice de Carlomagno. En un prado verde bajó del caballo, cayó postrado sobre la hierba, pronunció una oración para que el Señor detuviera el sol en el cielo, alargara el tiempo y alejara la noche. Dios, en favor de Carlomagno, obró un milagro y el sol se detuvo en los cielos. Los franceses hostigan a los regimientos enemigos. Carlomagno, en el Valle Tenebroso, alcanzó a los paganos y arrinconó contra Zaragoza a los sarracenos. Vio Carlomagno que había masacrado al enemigo. 49a. Según la Biblia, los enemigos de Josué son los amorreos. 49b. Los enemigos de Carlomagno son los moros. La proximidad de las palabras moros y amorreos es evidente. De hecho, sus esqueletos de consonantes son idénticos, MRS. En algunos idiomas se duplica la R, en otros la M. 50a. El sol es detenido durante una batalla, que la Biblia nos presenta como una venganza de Josué por la anterior derrota. 50b. El Cantar de Roldán subraya que el sol es detenido en una batalla que es una venganza de Carlomagno por la masacre de su retaguardia. 51a. En la Biblia, el episodio de la detención del sol es único en su género. 51b. En la historia de los francos y en la literatura medieval en general, este episodio también es único. La combinación de estas dos descripciones únicas, con el rígido corrimiento superposición una sobre otra de las historias bíblica y europea, es un hecho importante. Confirma que realmente se trata de dos duplicados muy separados en el tiempo, pero que hablan en general de lo mismo. 52a. La Biblia nos habla de un episodio relacionado con una cueva. Los derrotados enemigos de Josué huyen. En Josué 10, 16, 17 se dice que 5 reyes huyeron y se refugiaron en una cueva en Maceda. Las tropas israelitas toman la cueva, sacan a los reyes y su líder los mata y cuelga en 5 maderos. Josué 10, 26. 52b. En el caso de la historia del Cantar, también encontramos un episodio relacionado con una cueva. Durante la huida de los derrotados sarracenos moros ocurre lo siguiente. Marsilio, líder de los moros, regresa a Zaragoza. Gritan 20.000 cortesanos, maldicen al señor de Francia. Allí estaba Apolo, su ídolo, en una gruta. Corren hacia él y lo difaman. Le arrancan su corona, luego lo cuelgan de una columna, después lo arrojan al suelo y lo pisotean, mientras que la figura de Mahoma es arrojada a una profunda zanja. 53a. En el libro de Josué no se habla nunca más de ninguna cueva o gruta. 53b. En el Cantar de Roldán tampoco se menciona ninguna otra cueva o gruta. 54a. Después de esos sucesos, la Biblia describe muchas batallas de Josué con otros reyes. Los israelitas conquistan muchas ciudades y tierras, la llamada Tierra Prometida. 54b. En el Cantar de Roldán, después se habla de grandiosas batallas de Carlomagno, en las que derrota a numerosos reyes y conquista numerosas ciudades. 55a. Detalle estilístico. Aquí la Biblia expone listas de nombres de reyes y tribus que el líder israelita derrota. Josué 12. 55b. En el Cantar de Roldán tenemos el mismo detalle estilístico. También se enumeran detalladamente los pueblos y reyes que luchan contra Carlomagno. 56a. Entre los enemigos de Josué estaban los habitantes de Jericó. La toma de dicha ciudad es un célebre acontecimiento bíblico. Josué 5 y 6. 56b. Entre los enemigos de Carlomagno también se mencionan los habitantes de Jericó. 57a. La Biblia enumera 35 tribus avasalladas por Josué. A veces la tribu lleva el nombre de su rey. Con ello se enumeran las tribus conquistadas por los israelitas después de la batalla principal, en la que se detiene el sol, hasta su senectud. Josué
desde 10:20 hasta 12:24. 57b. El Cantar de Roldán expone una lista de enemigos agrupados en regimientos que se oponían a Carlomagno y fueron derrotados por él. En la lista hay 30 tribus o pueblos. Cada tribu es un regimiento. Por tanto, la cifra bíblica 35 y el número 30 del Cantar concuerdan muy bien. Aquí termina la comparación de la Biblia con el Cantar de Roldán. En la siguiente imagen, que es un esquema muy simple del Manual Scaligeriano de Historia, se ve que la analizada época fantasma supuestamente de los siglos 7-8 de nuestra era, en el MCG es cubierta por 3 periodos, P, N y R, que se superponen parcialmente unos sobre otros. Esto responde con exactitud a los paralelismos expuestos en los últimos vídeos. A saber, sobre esta época se superpone el periodo de Josué. La presencia aquí del periodo P, los carolingios, es precisamente el paralelismo descrito en los últimos vídeos. La presencia aquí del periodo R, es decir, del imperio supuestamente de los siglos X al XIII de nuestra era, pero desplazado 333 años hacia el pasado, se confirma con que en el Cantar de Roldán figuran motivos de la época de las cruzadas, y también con que el primer manuscrito del Cantar que ha llegado hasta nosotros, el de Oxford, es datado no antes del siglo XII de nuestra era, incluso por la propia cronología scaligeriana. En otras palabras, con el corrimiento hacia el presente de 333 años se combinan tanto la época descrita en el manuscrito como también la época scaligeriana de la creación del manuscrito. Así pues, he analizado hasta ahora supuestamente la época de los siglos 6 al 8 en la historia bíblica y en la europea fantasma. Evidentemente, ahora llega el momento de analizar los presuntos siglos 7-9 de nuestra era. En la Biblia, este periodo se corresponde con el Libro de los Jueces. Y para terminar, una última observación. En futuros vídeos trataré el tema de la detención del Sol, reflejado tanto en la Biblia como en la historia de Carlomagno. Adelantándome un poco a los acontecimientos diré lo siguiente. Al parecer, de esta manera quedó reflejada la revolución de la cosmovisión de las personas del siglo XVI-XVII, causada por el descubrimiento científico de Tycho Brahe y Nicolás Copérnico. Ellos detuvieron el Sol, pero no literalmente, sino de manera figurada. ¿A qué me refiero? Pues a que situaron el Sol en el centro del universo, obligando a girar alrededor del Sol a todos los planetas, incluida la Tierra. Hasta ese momento imperaba el sistema de Ptolomeo, según el cual en el centro del universo estaba la Tierra, alrededor de la cual giraban el resto de planetas y el Sol. Y aquí detengo por ahora mi exposición. En el siguiente vídeo hablaremos de la época de los jueces de Israel, entre otras muchas cosas. Es decir, seguiré exponiendo las correspondencias entre la presuntamente antigua historia bíblica y aquella que narran las crónicas seculares medievales. No os lo podéis perder. Por tanto, esto ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias por vuestra atención. Nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta la próxima, amigos.